Imagina París, año 1637. Un hombre de mirada intensa se esconde entre papeles y cálculos, convencido de haber hallado el método definitivo para alcanzar la verdad. René Descartes, con su «pienso, luego existo», sacudía los cimientos de la filosofía europea, pero no estaba solo. A su alrededor, un círculo de mentes brillantes orbitaba, algunas fascinadas, otras listas para enfrentarlo. Eran científicos, teólogos, matemáticos y filósofos que veían en él tanto a un profeta del pensamiento moderno como a una amenaza para el orden establecido. Sus nombres hoy resuenan en las sombras de la historia, pero fueron ellos quienes empujaron a Descartes al límite de su propia razón. ¿Quiénes eran y hasta dónde llegó su rivalidad? Entre los primeros en desafiarlo se encontraba Marin Mersenne, un monje que combinaba la fe con una pasión desbordante por la ciencia. Mersenne era el auténtico puente entre Descartes y el resto de los sabios del siglo XVII. Sin él, las ideas cartesianas habrían quedado encerradas en un despacho lleno de humo y velas. Mersenne organizaba tertulias, filtraba cartas y provocaba debates encendidos. A veces defendía a Descartes con fervor, otras veces lo criticaba sin misericordia. Su amistad era un campo de prueba para cada teoría. Mersenne lo admiraba, sí, pero también lo vigilaba, temeroso de que ese racionalismo radical cruzara la frontera de la ortodoxia. Cada intercambio entre ambos era una mezcla de camaradería y sospecha filosófica. En paralelo surgió otra figura sorprendente, Pierre Gassendi, sacerdote, astrónomo y amante del empirismo. Donde Descartes veía ideas innatas, Gassendi veía experiencias. Era como enfrentar la geometría pura contra el tacto humano. Descartes buscaba la certeza desde el intelecto. Gassendi respondía con experimento y observación. Sus intercambios epistolares fueron auténticos combates de ingenio. Mientras uno hablaba de la mente como una sustancia pensante, el otro respondía que todo conocimiento empieza con los sentidos. Su disputa no era mera erudición, reflejaba la lucha del siglo entre razón pura y mundo tangible. Los debates entre ambos delinearon los caminos que luego explorarían Locke y Newton. Descartes se irritaba, pero secretamente disfrutaba aquel reto que afinaba su pensamiento como una espada en duelo. Pero ningún adversario alteró tanto al filósofo como el joven Blaise Pascal, matemático prodigio, experimentador incansable y un creyente apasionado. Cuando Pascal le escribió para discutir sobre el vacío y la presión atmosférica, las palabras eran dagas cubiertas de respeto. Descartes, convencido de que la naturaleza aborrecía el vacío, no soportaba que un muchacho de apenas 20 años lo contradijera con tubos de vidrio y mercurio. Pascal, con su curiosidad mordaz, probó que el vacío existía, y con ello perforó una de las convicciones más arraigadas del cartesiano. No era solo física, era filosofía en acción. Dos mundos, el de la teoría pura y el de la experiencia directa, colisionaban en el corazón del siglo XVII, dejando a ambos admirados y distantes a la vez. El círculo cartesiano era una paradoja continua. Algunos creían en él con fervor cuasi religioso, otros lo estudiaban con la misma devoción con la que se analiza a un enemigo. En esos salones, François de la Motte-Levailleur y Claude Clercellier debatían con intensidad sobre el alcance de la duda metódica. Mientras unos celebraban la liberación intelectual que ofrecía Descartes, otros veían el riesgo de un pensamiento que, si se llevaba al extremo, podía socavar la fe. París hervía de controversia, cafés y manuscritos. Cada nueva carta del filósofo se esperaba como un acontecimiento público. Nadie quería perderse el siguiente movimiento de aquel hombre que decía poder reconstruir el saber humano desde un punto cero absoluto. Hubo también quienes mezclaron admiración y traición. Henrik Reneri, discípulo temprano, difundía las ideas del maestro en los Países Bajos mientras intentaba filtrarlas en las universidades. Para algunos cronistas, Reneri fue el verdadero iniciador del cartesianismo académico. Sin embargo,
Su muerte temprana truncó una posible expansión que habría adelantado la Ilustración varias décadas. Descartes se lamentó sinceramente, pero también se inquietó al ver cómo sus teorías dejaban de ser exclusivas. En sus cartas, confesaba que sus seguidores lo citaban mal, simplificando sus razonamientos hasta deformarlos. Esa ansiedad por el control de su obra fue una de las constantes del filósofo, que temía más la interpretación equivocada que la crítica directa de sus adversarios intelectuales. Las universidades protestantes de los Países Bajos empezaron a adoptar, debatir y también censurar sus teorías. En Leiden, Utrecht y Ámsterdam, los profesores polemizaban sobre si el dualismo cartesiano podía coexistir con la doctrina cristiana. Algunos vieron en su separación entre mente y cuerpo un modo elegante de preservar el alma. Otros lo interpretaron como un riesgo para la teología. El mismo Descartes se refugió en Holanda buscando tranquilidad, pero halló una guerra silenciosa de manuscritos. El método cartesiano se infiltraba en los laboratorios y templos. Quienes lo defendían eran acusados de herejía, quienes lo atacaban de ignorancia. Su nombre se convirtió en contraseña intelectual. Decir cartesiano era pronunciar una palabra cargada, peligrosa y fascinante. Quizá la disputa más personal la vivió con Regius o Henricus de Roy, un médico de Utrecht que se proclamó seguidor y terminó siendo hereje a los ojos del maestro. Regius simplificó las ideas de Descartes sobre el alma hasta reducirlas a pura mecánica, eliminando su elemento espiritual. Descartes, furioso, lo desautorizó públicamente. Ese episodio mostró el lado más humano del filósofo, orgulloso, controlador y vulnerable. Quería convencer, no ser reinterpretado. Su relación pasó de la cooperación a la hostilidad abierta en cuestión de meses. Lo asombroso es cómo esa disputa, centrada en la definición de lo que significa ser un ser pensante, anticipó dilemas que siglos después reaparecerían en la inteligencia artificial y la neurociencia. Mientras tanto, el pensamiento cartesiano tenía una faceta inesperadamente política. En Suecia, la reina Cristina, de 9 años de edad, se convirtió en su protectora filosófica. Lo invitó a su corte para enseñar razón y moral en medio de una Europa dividida por la guerra y la religión. Pero el clima gélido de Estocolmo y su ritmo de madrugadas heladas resultaron letales. Descartes murió poco después de llegar, dejando tras de sí una red de discípulos desconcertados. Aquella alianza entre un filósofo racionalista y una joven monarca ilustrada mostraba que su influencia no conocía fronteras ni géneros. La razón, convertida en moda cortesana, había pasado de los gabinetes a los tronos, y nada volvería a ser igual en la cultura europea. Pero no todo fue un ejercicio de admiración. Las órdenes religiosas comenzaron a seguirle cada palabra. El jesuita Bourdin intentó rebatirlo con una serie de objeciones que irritaron profundamente a Descartes. Cada respuesta que daba se volvía más aguda, más impaciente, como si defendiera no solo su método, sino su identidad entera. El intercambio de cartas entre ambos se tornó legendario, un combate dialéctico en el que cada frase olía a pólvora. Lo que estaba en juego no era una simple diferencia teológica, sino la lucha por el dominio del nuevo pensamiento europeo. En esas páginas infernales se forjó el tono del racionalismo moderno, firme, desafiante y decidido a no retroceder ante la tradición establecida. En medio de esas tensiones, una figura femenina emergió con fuerza, la princesa Isabel de Bohemia. Su correspondencia con Descartes iba más allá de lo académico. Fue ella quien le preguntó lo que nadie se atrevía: ¿cómo podían interactuar la mente inmaterial y el cuerpo físico? Esa pregunta, lanzada con cortesía y rigor, lo hizo tambalear. Descartes respondió con la famosa idea de la glándula pineal como punto de conexión, pero nunca logró convencerla del todo. Isabel representó la intuición incisiva, la empatía intelectual que desarmaba a los grandes pensadores con una duda simple y directa.
Muchos historiadores creen que, sin ella, la filosofía de Descartes habría quedado como un sistema perfecto, pero sin tensión humana alguna. Alrededor de Descartes, los debates no eran meras discusiones académicas, eran batallas de reputación. El público devoraba copias de sus tratados, los universitarios se dividían en bandos y los censores vigilaban cada imprenta. La vida intelectual del siglo XVII se parecía a una red social de ideas, con rumores y defensas apasionadas. En las tabernas se discutía sobre la duda metódica, en los conventos se analizaban sus ecuaciones. Algunos afirmaban que por fin la razón había reemplazado a la autoridad. Otros temían que el escepticismo devorara la fe. Descartes quería un mundo más claro, pero sus teorías generaron un torbellino de interpretaciones, entusiasmos y temores que ningún cálculo podía controlar ni ordenar completamente. El eco de esas polémicas se extendió por toda Europa. Cartas viajaban semanas para cruzar fronteras, portando conceptos explosivos sobre el alma, la materia y la certeza. Leibniz, aunque joven, observaba atentamente a esa generación que abrió las puertas del pensamiento moderno. Spinoza recogería las piezas años después, elaborando su propia visión donde Dios y naturaleza se fundían. Cada uno, a su manera, fue heredero del laboratorio cartesiano, ese espacio mental donde todo debía someterse a la duda. Pero lo irónico es que el propio Descartes nunca dejó de buscar una respuesta final. Su método, diseñado para destruir ilusiones, acabó generando una de las constelaciones intelectuales más ricas del pensamiento occidental. Así, el llamado círculo cartesiano fue mucho más que un grupo de amigos o adversarios. Fue el escenario donde la filosofía se volvió un deporte de riesgo, donde cada idea podía convertirte en genio o hereje. Entre Mersenne, Gassendi, Pascal, Regius, Isabel y tantos otros, Descartes encontró tanto el impulso como la oposición necesarios para afilar su obra. Su mundo estaba hecho de razonamientos exactos y corazones inflamados. Aquellos debates moldearon lo que hoy entendemos por método científico, mente consciente y libertad intelectual. Cada réplica que recibió, cada pregunta incómoda, fue una chispa que alimentó la aurora del pensamiento moderno, ese fuego aún encendido que comenzó con la duda de un hombre y el fervor de sus contemporáneos.